Buenas noches, mi nombre es Cristian Camilo Alarcón. A continuación voy a explicarles los ejercicios prácticos de la segunda fase de software para ingeniería, el cual nos piden realizar un programa donde el usuario pueda pronunciar tres palabras y ser almacenadas cada una en una variable independiente. Y como programador definirle unos niveles de volumen bajo, medio y alto y una frecuencia y graficar los resultados. El segundo nos pide realizar un programa en MATLAB o en CCLab que capture el valor del voltaje de la señal de entrada de un amplificador de tensión y la ganancia de tensión. A partir de dichos valores hacer unas gráficas comparativas. Entonces procedemos a abrir el del primero y a explicar su código. Pues tenemos las variables del IPS de pantalla. En este primer caso definimos a X como la primera variable para grabar la primera palabra, entonces nos pide presionar 1. Y si es 1, entonces dice que si X es igual a 1, entonces grabar el audio a una frecuencia de 44.100 Hz en dos canales. En este caso, el record blocking nos permite guardar el audio en una variable independiente y el display para que nos aparezca el mensaje de finalizó la grabación después de 3 segundos en este caso. Bueno, pues el data nos permite que como tal coger los datos específicos de este audio para así definir el nivel de audio que necesitamos. En este caso definimos que el nivel 1 es para abajo, el 2 es medio y el 3 es alto. En este caso la if es el comparativo, entonces nos dice que si audio igual a 1, entonces tomar los datos del audio grabado y dividirlo en 3 para que baje su nivel. En el caso 2 sería el medio, que es el que se graba normalmente, no hay que hacerle nada. Y en el caso 3 multiplicaríamos este audio por 7 para subir su nivel de escucha. Y pues procedemos a guardarlo en la variable A para su respectiva reproducción. Así sucesivamente con las siguientes dos palabras. En este caso la segunda palabra la grabamos a una frecuencia de 10.000 Hz y la tercera la grabamos a una frecuencia de 50.000. Siguiente paso sería las órdenes de reproducción de cada palabra que el usuario quiere. Entonces, en este caso tenemos la variable de string para su respectiva reproducción como en el orden que el usuario requiere. Y por último, procedemos a graficar estos audios. Entonces vamos a darle play. En este caso nos pide 1, como lo vimos en el código, para grabar la primera palabra. Entonces le presionamos 1. En este caso la palabra sería universidad. Universidad. Le damos el tono que queramos, en este caso le voy a dar 1. Y 2 para grabar la siguiente palabra, en este caso sería alumno. Alumno. Le damos el nivel que queramos, en este caso va a ser 2. Y como vemos nos pide presionar 3 para la siguiente palabra, que en este caso será materia. Materia. Y le damos el nivel alto, que es el único que nos queda. Le damos el orden que queramos de reproducción, no importa el orden. Alumno. Materia. Bueno, procedemos a graficar estos audios.
Está un poquito lento, pero esperemos a que nos grafique. Como vemos, ya nos graficó los audios en las frecuencias que le dimos. Y con esto damos terminado la primera práctica. Procedemos a la segunda. Bueno, el segundo punto de la práctica entonces nos pide la amplificación de una señal senoidal, dándole una ganancia de tensión, un voltaje de entrada y haciendo sus comparativos en unas gráficas de, por ejemplo, la gráfica de entrada versus la salida del amplificador, la gráfica de salida versus el voltaje de entrada, la gráfica de salida versus la salida con un ruido blanco y la gráfica de entrada versus la salida con un desfase. Entonces acá definimos que el X1 es igual a, nos va a dar el rango, que no se nos salga de ahí la señal. Y este comando nos permite que nos muestre en la pantalla como tal lo que vamos a realizar. Definimos la variable de entrada, que es BI, que sería el voltaje de la señal. En este caso, pues, tenemos un rango de 0 a 12 voltios, no lo podemos poner más, pero sería estos valores para que no nos grafique muy amplio. Y la ganancia de tensión, en este caso, tendremos un rango entre 0 a 5. Bueno, pues acá le damos un menú para que el usuario pueda seleccionar la gráfica que desea ver. Este comando switch nos permite configurar estos casos. Entonces en el caso 1 sería para un tiempo igual a la señal senoidal de pi de 0,01. La gráfica de la señal de entrada nos daría que la variable de voltios de entrada por pi del tiempo. Y la señal de salida sería la variable de entrada, que sería el voltaje, por la ganancia de tensión. En este caso graficamos la señal de entrada con color rojo y la señal de salida con color azul. En el siguiente caso tenemos que para la ganancia de tensión, entonces el usuario puede ingresar los voltios que quiera y procedemos a hacer las operaciones de entrada, salida para que nos grafique. En el caso 3 tenemos ya la señal de ruido, en este caso la señal de salida más 15 y el ruido sería un constante de 0,001, el ruido que distorsiona como tal la señal. Y el cuarto sería la señal con desfase, el cual el usuario puede ingresar la cantidad de desfase que quiera en la señal y sus respectivas operaciones para graficación, en este caso el tiempo más el desfase, entonces nos daría una señal desfasada. Procedemos a darle play y a calcular los diferentes datos. Entonces, como nos dice ingrese el voltaje de señal, entonces le damos un voltaje de 10 voltios. Ingrese el valor de tensión el rango, entonces le damos el rango 5. Y nos dice seleccione la gráfica que desea analizar, en este caso vamos a la primera. Bueno, pues acá entonces nos muestra, como tenemos acá en el código, la gráfica de entrada versus la salida del amplificador. Entonces la señal de entrada, que es la roja, aquí lo podemos ver, y la salida del amplificador, que sería el azul. Entonces procedemos a la siguiente. Entonces vamos al voltaje de 10, la ganancia de tensión de 5. Vamos a graficar la segunda. Entonces nos pide que ingrese el valor de la fuente de alimentación,
y la tensión. Entonces le damos que unos 20 voltios. Entonces como tal acá nos muestra la gráfica, la segunda gráfica que nos pide en el código. Entonces decimos que sería la gráfica de salida versus el voltaje de entrada. Entonces, como vemos acá el voltaje de entrada que está en azul y la voltaje de salida que está en rojo. Entonces procedemos a la siguiente gráfica. Entonces el voltaje de 10, la tensión de 5, vamos a darle la tercera. Entonces ahí nos grafica como tal. Y seguimos corriendo para la siguiente. Entonces un voltaje de 10, una amplitud de 5 y el 4. Ingrese la cantidad de fase de señal, vamos a ponerle un 5. Y como tal ahí ya nos muestra el desfase y la señal de original. Entonces, bueno, muchas gracias. Esto fue una breve explicación del trabajo práctico de la fase 2. Muchas gracias.